Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hola a todos. Si me pueden confirmar que se escucha, por favor, como siempre. Hola a los que van llegando. Si se escucha, maravilloso, muchas gracias. Espero que esta semana les haya servido para descansar un poco, que vengan con más energías para retomar actividades, porque tenemos muchas por delante. Así que vamos a ver acá las configuraciones de rigor. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, se me perdió Zoom. Acá está. Ok. Se hizo corta la semana, me imagino, me imagino. Imagínense que se me hizo corta a mí. No le quiero ni pensar para usted. Así que, pero bueno, aquí estamos con harto ánimo, con hartas ganas de que sigamos aprendiendo cosas entretenidas, porque la verdad que este ramo es entretenido. Espero que piensen lo mismo. De repente la materia puede ser un poco tediosa, pero el ramo en sí, las cosas que se pueden lograr es bastante entretenido y es útil. Así que espero que piensen ustedes lo mismo del ramo. Ok, entonces pasemos. Antes ¿cómo se llama? De empezar con la materia propiamente tal, quería saber si tienen consulta o duda de lo que hemos visto en las últimas clases, si es que de casualidad se acuerdan de lo que hemos visto en las últimas clases, o si está todo claro. Creo que no hay consultas. Hay poquitas personas el día de hoy. Pero espero que estén todos bien. Ya. Entonces, vamos a hacer. A propósito, de casualidad, ¿alguno de los que está conectado acá probó por alguna casualidad la lista de reproducción que subí? Si está funcionando bien, si están en orden las clases, nunca he subido video a YouTube claramente, entonces no sé si quedó bien armada, si les sirve de algo la famosa lista. Alguien que me pueda dar un poquito de feedback. O quizás nadie la ha visto. No la he visto, perfecto. Bueno, si alguien tiene la oportunidad de verla, nada, pues le encargo que cualquier cosa rara que vean dentro de la lista la puedan notificar para que la arreglemos al tiro. ¿Qué Ok. lista? Es que mandé un mensaje diciéndole a ustedes que hice una lista de reproducción de YouTube. Son las mismas clases grabadas que hemos tenido desde siempre, pero supuse, esto es un supuesto mío, que es mucho más fácil si tú tienes simplemente una lista de reproducción en YouTube y le das play y los videos se van reproduciendo uno detrás de otro. ¿Ya? Entonces, y me imagino que es más fácil que tengan sus dispositivos con la aplicación de YouTube o lo que sea, creo que deberían dar un poco mejor y están más acostumbrados también a utilizar YouTube. Entonces, aparte de subir las clases de las grabaciones de Zoom, las estoy subiendo en YouTube también porque no sé hasta cuánto nos va a aguantar la nube de Zoom. Entonces, si en algún momento se acabara el espacio de la nube, prefiero seguir subiendo los videos a YouTube para evitar problemas. ¿Ya? Eso. Entonces, para que la revisen si tienen la oportunidad o quieren repasar las clases. Entonces, vamos a empezar inmediatamente con la clase del día de hoy. Perfecto. Entonces, si no se recuerdan, la última clase hicimos una introducción sobre JavaFX, ¿cierto? Entonces vimos algunos elementos que se podían hacer con esta biblioteca gráfica, también presentamos cómo era el proceso de instalación
Espero que ustedes ya hayan metido mano, que hayan tratado de instalar JavaFX en cualquiera de los IDEs que ustedes utilicen, ¿ya? Insisto, se puede utilizar en cualquiera de los IDE, pero por supuesto yo para términos de la explicación solamente les presenté uno, que era IntelliJ, ¿ya? Pero el proceso de instalación es prácticamente el mismo en cualquiera de los IDE, y la forma de compilar por línea de comando también la presentamos, ¿ok? Entonces la idea de la clase del día de hoy es explorar algunas otras cosas que se puedan hacer con esta biblioteca gráfica. Y por supuesto, muchas de ellas van a darse ustedes cuenta que van a estar con una mira hacia la tarea 2. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes presten atención a las cosas que vamos a ir viendo acá y que por supuesto vayan viendo cómo estas cosas se pueden ir viendo reflejadas a la tarea 2, que va a ser tomar prácticamente el mismo código de la tarea 1, pero incluirle los elementos gráficos que nos provee JavaFX. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a partir la segunda parte de JavaFX hablando de lo que son las propiedades y los vínculos, ¿ok? Entonces, miren, vamos a mover esto para acá para que no me tape. Entonces, miren, en JavaFX las propiedades y vínculos, como dice acá, son un mecanismo para expresar relación entre variables, ¿ya? Y esto tiene bastante sentido cuando tú estás hablando de interfaces gráficas. Cuando tú tienes un cambio en alguna parte, ese cambio debería verse reflejado en tu interfaz, ¿cierto? No sé, por ejemplo, si tú estás jugando un juego y tú tienes, qué sé yo, un monito que tiene que saltar cuando tú aprietas la tecla de arriba, la flechita de arriba, cada vez que tú cambias el estado de la flecha que estás apretando, debería verse reflejado, por ejemplo, en el movimiento del monito, ¿cierto? Que debería saltar. Entonces, la propiedad de la tecla, en este caso que es que cambia el valor de la tecla que estás presionando, debería verse reflejado en un cambio en, por ejemplo, el movimiento del monito que estás utilizando. Entonces hay una relación entre estas propiedades. Entonces podemos pensar en una property como un atributo cuyo cambio puede ser observado por otros, ¿ya? Entonces primero tenemos, por ejemplo, la propiedad de la posición de el monito de tu juego, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en algún momento tu monito tiene la propiedad de que está en el centro de la pantalla. Y si tú presionas la tecla de la derecha, por ejemplo, esa propiedad debería cambiar, debería trasladarse un poquito hacia la derecha, por ejemplo, o a la izquierda si aprietas la tecla de la izquierda. Entonces cambian las propiedades de los elementos gráficos en la medida que cambia alguna otra propiedad. Y cuando objetos participan en bindings, que se llaman, los cambios en una propiedad se dan automáticamente reflejados en otro. Entonces, como dijimos recién, un cambio en una propiedad, que es la tecla que yo estoy presionando, debería verse reflejado en un cambio en la posición de este elemento gráfico, por dar un ejemplo. ¿Ya? Y como dice acá, las bindings son usadas por las interfaces de usuario para mantener el despliegue sincronizado con los datos de la aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un dato que está mostrando, por ejemplo, la fecha, ¿ya? Entonces cada vez que cambie la fecha, internamente en tu sistema debería verse reflejado el cambio en el reloj que tú tengas o en el despliegue de texto de fecha, ¿ya? Entonces hay una relación entre el cambio de la propiedad fecha con lo que se muestra por pantalla, ¿ok? Como dice acá, si un programa cambia el texto de una etiqueta, de un label, la interfaz gráfica debe reflejar ese cambio, ¿ok? Entonces, si yo internamente estoy cambiando el texto de una etiqueta, por supuesto que la interfaz gráfica debería verse reflejado ese cambio en el texto. Y esto incluso nosotros lo utilizamos cuando vimos el ejemplo de la clase pasada con el programa Short Circle Center. Entonces, incluso lo podíamos ver acá. Creo que esto estaba en la clase 13, ¿cierto? Samples. Entonces vamos a mostrar esto de acá. Short Circle Center. Ya. Que es lo que teníamos acá. Entonces, mira. Nosotros de acá, de la forma círculo, ¿cierto? Acá tenemos una forma, que es el círculo. Nosotros a partir de esa clase, nosotros creamos un elemento círculo, del cual obtuvimos la propiedad de la posición del centro en el eje X, ¿ok? Entonces obtuvimos
cuál es la posición del círculo en el eje X, pero su propiedad, ¿ok? Y eso le hicimos un bind, ¿cierto? Un enlace con la propiedad del ancho del panel en que se encontraba, ¿cierto? Que en verdad no solo el ancho, sino que el ancho dividió en dos, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros cambiábamos el ancho del panel, ¿cierto? Que contenía el círculo, iba a verse reflejado en un cambio en cuánto es el radio, ¿cierto? Y lo mismo para ¿cómo se llama? La posición del eje Y, ¿ok? Cada vez que nosotros cambiábamos la altura, la posición del centro en el eje Y cambiaba, ¿ok? Entonces, si nosotros ejecutábamos este programa, vamos a ver el comando acá, copiar. Acá era show circle center Java, perfecto. Y acá ejecutamos. Entonces, la posición del centro se iba modificando en la medida que nosotros cambiábamos las dimensiones de este panel, ¿cierto? Que está dentro de la escena principal. De esta manera mantenemos el círculo centrado siempre, ¿ok? ¿Se fijan? Siempre se mantiene en el centro de la imagen, que es lo que aparece acá. Así, un cambio en el ancho del panel, ¿cierto? Donde se encuentra el círculo, cambia la posición X, en este caso, para esta línea en particular, dentro del círculo, del centro del círculo, perdón, ¿ya? Y lo mismo para la posición del eje Y, ¿ok? Entonces, estas mismas vinculaciones, estos bindings que nosotros acabamos de hacer, lo podemos hacer con otros elementos gráficos, ¿ya? Y la idea acá es que un cambio hecho a una propiedad de un objeto, fíjense que acá, vamos a mostrar de nuevo el código, nosotros obtuvimos el centro en el eje X, la posición del centro en el eje X, como una propiedad, ¿ok? Entonces las propiedades tienen esta particularidad de que se pueden enlazar entre sí, ¿ok? Entonces, la propiedad del centro del círculo en el eje X la enlazamos con la propiedad del panel, el ancho del panel, pero por supuesto dividido por 2, que es lo que aparece acá. Se enlazan. Entonces, cada vez que hay un cambio en la propiedad de ancho del panel, cambia la posición del centro del círculo en el eje X. Y cada vez que cambia la propiedad de la altura del panel, dividido por 2, por supuesto, cambia la propiedad del centro del círculo en el eje Y, ¿cierto? Es decir, se va moviendo la posición del círculo en el eje Y en la medida que nosotros cambiamos la altura, ¿ok? Y esto es porque nosotros hicimos un bind acá, un enlace, una vinculación. Entonces, como dijimos acá, un cambio hecho en una propiedad de un objeto se reflejará automáticamente en otro objeto cuando hacemos estas vinculaciones, ¿ya? Entonces, en una interfaz gráfica se mantiene su despliegue automáticamente sincronizado con los datos de los objetos gráficos. Entonces, esto es súper bueno porque nosotros, la verdad que al hacer una vinculación, Java inmediatamente entiende que esta vinculación es sincronizada. Entonces, cualquier cambio que nosotros hagamos en una propiedad de un elemento se va a ver inmediatamente reflejada en la propiedad del otro elemento, dependiendo de cómo hayamos hecho la vinculación, por supuesto. Y como dice acá, a través de vinculaciones se observa la lista de dependencias por cambio en objetos gráficos, ¿ya? Entonces nosotros podemos revisar cuáles son las vinculaciones que existen, es decir, dadas por estas dependencias, es decir, yo cambiando una propiedad de un elemento, podemos ver cómo se refleja ese cambio en la propiedad de otro elemento, ¿ya? Así, cuando un cambio es detectado en la interfaz, se actualiza automáticamente, que es lo que acabamos de decir. Entonces, por supuesto que esto tiene harto sentido en elementos gráficos, pero puede darse que nosotros hagamos vinculaciones de propiedades en elementos que no necesariamente son gráficos. Esto se puede dar. Es decir, que cada vez que tú cambias una propiedad de este elemento, que puede ser no gráfico, se refleje en este otro elemento, en la propiedad de este otro elemento. Y eso se puede hacer perfectamente.
Entonces vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando hacemos esto mismo, pero con elementos no gráficos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es crear dos elementos que son simplemente números de tipo double, ¿ok? Entonces, cada vez que cambie una propiedad de tipo double, se va a ver reflejado en la otra propiedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es crear los elementos double, pero que sean propiedades. Entonces, no podemos utilizar el tipo double de toda la vida, ¿ya? En este caso, creamos un double property, ¿ya? Es decir, una propiedad de tipo double, ¿ya? Y en este caso, por supuesto, tenemos que asignarle una referencia de la misma manera que creamos elementos de tipo de la clase double, ¿ya? Cuando lo hacemos de esa manera. Ahora, cada una de estas dos propiedades llamadas D1 y D2, como son referencias, ¿cierto? Tenemos que asignarlas a la creación de un objeto, ¿ok? Acá hay una particularidad del double property. Esta clase, double property, es una clase de tipo abstracto, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que es de tipo abstracto? Que nosotros no podemos crear instancias de esa clase. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos una clase abstracta, no podemos crear instancias de esa clase, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la creación de esta clase tipo double property? Lo que estamos haciendo es indicar que estos elementos van a ser de tipo double property, pero tenemos que asignarles esa referencia a una instancia de clase que sí sea permitida. Es por eso que nosotros vamos a crear un nuevo objeto, ¿cierto? Pero de la clase Simple Double Property, que es la clase que permite generar elementos de tipo double, solamente un double simple, sencillo, pero que es una clase que hereda indirectamente de Double Property, ¿ya? Y esto funciona así. Double Property, que es la clase base, va a ser la clase base, como bien digo, de Simple Double Property, ¿ok? ¿Cuál es la idea de esto? A pesar de Double Property ser una clase abstracta, es la clase que tiene definido el método de bind, ¿ok? De enlazamiento. Y ese método, como está definido en la clase Double Property, lo que espera como entrada es un Double Property. De hecho, lo podemos ver en la documentación. Vamos a ver. Un segundo acá. Vamos a abrir. Entonces acá, Double Property y JavaFX. Entonces, podemos poner el de JavaFX 8, aunque debería ser similar en JavaFX 14. Entonces, si acá nos vamos al método de bind, ¿ok? Fíjense que acá está definido el elemento bind, pero lo que espera como entrada es un double property, ¿ok? Por lo tanto, al crear dos referencias de tipo double property, al hacer el enlace, independiente que estén apuntando a un objeto de tipo simple double property, por polimorfismo, que es lo que vimos en las clases anteriores, al pasar el enlace con un elemento simple double property, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos creando una referencia de tipo double property, ¿ok? Pero esa referencia la estamos haciendo apuntar a una clase que que hereda de double property, que en este caso es simple double property, ¿ok? Lo mismo para ambas propiedades. Y luego hacemos el bind entre el objeto 1, la referencia 1, ¿cierto? D1, hacemos el bind con D2, ¿ya? Entonces, a pesar de que D2 está apuntando a un objeto simple double property, la referencia es de tipo double property, por lo tanto, por polimorfismo, esto funciona correctamente, ¿ok? Por lo tanto, en este punto tenemos a los elementos de 1 y de 2 entrelazados y con valores iniciales de 1 y 2, ¿ok? Por lo tanto, como D1 está enlazado al valor de D2, cada modificación al valor de D2 se va a ver reflejado al valor de D1. Entonces vamos a ver cómo se refleja esto en el código. Miren, acá
¿cómo se llama? Java F, este de acá, este es la 14, ¿cierto? Sí, 14, perfecto. Perfecto. Entonces acá, esto de repente, igual lo puedo borrar. Em, Binding demo, vamos a compilarlo. Perfecto. Ahora ejecutamos. Perfecto. Entonces miren, va, ahí. Lo primero que hacemos, cuando hacemos el enlace entre D2 y D1, cualquier valor que esté en D2 se va a ver reflejado en el valor de D1. ¿Ok? Por lo tanto, a pesar de que inicializamos la propiedad double D1 con valor inicial 1, ¿ok? Al yo conectarla, hacer el bind con D2, fíjense que D2 tiene un valor de 2, ¿ok? Por lo tanto, este valor de D2 se va a ver reflejado inmediatamente en D1. Por eso es que este primer print que aparece acá muestra que D1 vale 2 y D2 también vale 2, ¿ok? Ahora, si cambiamos el valor de D2 a 70.2, ¿ya? Acá, recuerden, cualquier cambio en D2 se va a ver reflejado en D1. Por lo tanto, si acá mostramos este print por pantalla de obtener los valores de D1 y D2, vamos a ver que ambas variables valen 70,2. ¿Ok? Es eso lo que produce el binding. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende el concepto? Entre paréntesis, si escuchan algunos ruidos, resulta que acá en Quillota, que es donde estoy, hay un incendio relativamente cerca, entonces probablemente van a estar escuchando algunos ruidos simpáticos de fondo. Profe, yo ¿Se tengo escucha? una consulta. Dime. Usted había dicho que el Double Property era una implementación de una clase abstracta. Sí, Ahora veo que está usando los métodos de dicha clase. sí, porque acuérdate que a pesar de ser una clase abstracta, la estamos apuntando a una clase que no es abstracta, que es esta. ¿Ya? Ah, ya. Acuérdate del tema del polimorfismo, ¿cierto? Tú puedes, mira, vamos al diagrama de acá. Vi que hay una pregunta en el chat, la contesto cuando termine con el compañero, ¿ya? Entonces, mira, tenemos acá la clase Double Property, ¿ok? Acá arriba, esta es la clase base. Y por acá abajo tenemos que, después de una clase intermedia que es Double Property Base, tenemos acá que hay una clase que hereda, ¿cierto? Que es Simple Double Property. Esta clase de acá no es abstracta, tiene todos sus métodos definidos, ¿ya? Por lo tanto, tú puedes crear una instancia de esta clase sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, tú creas esa instancia de clase, la que está acá, y la referencia de double property la apuntas a esta clase de acá. ¿Ok? Entonces vamos a recordar lo que pasaba en el polimorfismo en este caso. La referencia, ¿qué es lo que te dice? Es que yo solo puedo ocupar los métodos que estén definidos en esta clase. Un método que está definido en esta clase es el método bin. ¿Ok? Y de hecho está implementado en esa clase, a pesar de ser abstracta. Recuerda que abstracta quiere decir que al menos uno de los métodos no está implementado. No quiere decir que todos los métodos no estén implementados. El método bin es un método que sí está implementado. ¿Ok? Mm. Por lo tanto, tú lo puedes ocupar sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, la implementación de los métodos son los que vienen en el objeto que tú creas. ¿Ok? En este caso, la implementación del método bind, por supuesto, es el mismo que viene de double property. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Pero como estamos asignando un elemento de tipo simple double property a una referencia que es de tipo double property, por el tema del polimorfismo, ¿cierto? Por el hecho de que heredan una de la otra, no hay ningún problema en hacer esto. ¿Queda un poquito más claro o todavía no? Sí, ahí quedó más claro. Ya. Tienen que repasar el tema del polimorfismo, chiquillos. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo acá es
utilizando un objeto de tipo simple double property, estamos llamando a un método que está implementado en simple double property, pero la implementación es la misma de double property, por el hecho de la herencia, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver con cómo está implementada la herencia entre esta clase y esta clase por debajo, ¿ya? Entonces, si quieren simplificarse la vida, esto es algo necesario, ¿ok? Entonces, cuando tú quieres ocupar, por ejemplo, una propiedad de tipo double, la referencia tiene que ser double property, pero la clase, la instancia de clase tiene que ser simple double property. Entonces, cada vez que ustedes quieren, por ejemplo, propiedades de tipo entero o de otro tipo, tienen que fijarse si tienen que cumplir esta relación para que funcione, ¿ok? Entonces, si quieren simplificarse la vida y esto es dogma para ustedes, esto es la forma que tienen que hacerlo para utilizar las propiedades de tipo double, ¿ya? Traté de explicarles cuál era la justificación detrás, pero es la forma en que hay que utilizarlo. Después dice acá, ¿hay alguna opción para desvincular D1 de D2? Como para volver a tener el valor de D1. Sí, hay una opción de unbind, creo que se llama el método. Déjame revisarlo inmediatamente para ver si no estoy mintiendo. Unbind, creo que es. Este de acá, el que aparece acá, unbind, ¿ya? Que efectivamente lo que hace es desvincular D1 de lo que esté vinculado. En este caso sería D2, ¿ok? Pero, ojo, eso no quiere decir que D1 vuelva a tener su valor original. Va a quedarse con el último valor que se quedó. Así que hay que tener ojo con eso. A partir de ahí, si tú cambias de 2, no va a volver a cambiar de 1. Pero tienes que tener cuidado con eso. ¿Ok? Profe. Cuéntame. Y me imagino que también existen relaciones, por ejemplo, para hacer, no sé, pues ya quiero que de uno siempre sea el doble que de dos. Por supuesto, por supuesto. Que de hecho fue lo que hicimos en el círculo, cuando hicimos el BIN en el programa de la clase pasada, ¿te fijas? Que Ah, sí, hicimos, ¿verdad? ¿te acuerdas? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces lo que hace ahí es decirle, mira, esta propiedad está enlazada con esta, pero en vez de el valor exacto de esta, la mitad. ¿Te fijas? Ya, claro. Puedes hacer exactamente lo mismo. Si quieres en vez de la mitad, el doble, ¿cierto? No, no hay problema. Vale. Tienes que fijarte, eso sí, porque cuando tú cambias el valor de una propiedad, no es tan simple como multiplicarla por 2, es decir, poner, qué sé yo, x por 2, ¿ya? Tú te fijaste que lo que tuvimos que hacer era, teníamos la propiedad, por ejemplo, x, ¿cierto? Y teníamos que hacer un divide 2, ¿cierto? Mm, Porque a pesar de que lo que estamos, en este caso en particular, por ejemplo, a pesar de que estamos definiendo un double, no es un double como los que nosotros estamos utilizando normalmente, es una propiedad de tipo double. Por lo tanto, es otra clase, es distinta a la clase double. Por lo tanto, esta clase nueva tiene sus propios métodos y atributos para funcionar. ¿Ok? claro. Entonces, por lo tanto, para hacer división, por ejemplo, tienes que utilizar el método divide. ¿Ok? Para multiplicar, para sumar, restar, existen métodos y estos, por supuesto, los puedes buscar en la documentación relacionada con la propiedad que estás utilizando. ¿Ok? Entonces, mira, por ejemplo, si tú quisieras, qué sé yo, vamos a hacerlo acá con este de acá. Entonces, mira, acá salen los métodos que están asociados a double property, que es el que estamos viendo acá. Entonces, add para sumar, divide, multiply, subtract, negate, en fin. O sea, la forma para hacer esto no es necesario que ustedes aprendan esto de memoria, por supuesto, ¿ok? Entonces, cuando quieres ver qué cosas puedes hacer con una propiedad, tienes que irte a la documentación de Java y leer cuáles son los métodos que nosotros podemos utilizar, ¿ok? Ya, ya, perfecto. Listo. Vale, Gracias por gracias. la pregunta. ¿Alguna otra consulta hasta acá? ¿Vamos más o menos claros? Entonces, resumen acá, estamos creando dos propiedades y recuerden, las propiedades podemos enlazarlas entre sí. Entonces, al crear estas propiedades, nosotros podemos utilizar el método bind para conectar el valor de esta con cambios en el valor de esta propiedad. ¿Ok? Entonces, cualquier modificación en D2 va a verse reflejada en D1. ¿Perfecto? Muy bien.
Entonces, como les expliqué recién, las propiedades tienen la posibilidad de utilizar distintos métodos como suma, resta, multiplicación y división, que fue lo que vimos en el ejemplo de la clase anterior. Entonces, por ejemplo, para utilizar el método de suma, volvemos acá, creamos dos propiedades de tipo double property, es decir, estamos creando dos elementos de tipo double. Por supuesto, estas referencias las tenemos que asignar a una clase que sí se puede instanciar, que es la Simple Double Property, que es la más sencilla, y eso quiere decir que estas referencias van a estar apuntando a estas instancias de clase, ¿cierto? Y ahora vamos a crear un double binding, que lo que va a hacer es capturar el resultado de la suma de dos elementos que sean de tipo propiedad. ¿Ok? Entonces, mira. Creamos este elemento suma, ¿y qué es lo que vamos a asignarle a esta referencia? Vamos a asignarle el resultado de lo que hay acá. Entonces acá, a num1 le sumamos, ¿cierto? Utilizamos el método de suma que está dentro de double property, le sumamos la propiedad num2, ¿ok? Y el resultado de eso es un objeto de tipo double binding o double expression, ¿ya? La verdad es que hay dependencia ahí entre double binding y double expression de herencia, entonces es lo mismo. Entonces, el resultado de eso lo asignamos a esta referencia y de ahí simplemente la podemos utilizar. Podemos decir el valor almacenado en la suma y utilizamos el método getValue para obtener cuál es este valor, ¿ok? Y si nosotros ahora cambiamos el valor de num1, fíjense que ahora sum está de alguna manera enlazado con la suma entre num1 y num2, ¿ya? Por lo tanto, si cambiamos el valor de num1 a 5, ahora va a ser 5 más 7. Por lo tanto, sum va a tener un nuevo valor. Y vamos a ver si esto funciona. Entonces, Java, este de acá se llama binding add demo. Y vamos a ejecutar esto. Entonces, miren, al principio, num1 valía 3 y num2 valía 7. Entonces, estas dos propiedades, cuando las estás sumando, de alguna manera el resultado de ambas está enlazado, porque el resultado de num1 más num2, como son ambas propiedades, depende de cuánto vale num1 y cuánto vale num2. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros le asociamos a esta referencia acá. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos en este punto sum.getValue, lo que estamos haciendo es pedir cuánto vale num1, que vale 3, más num2, que vale 7. ¿Ok? Por lo tanto, el resultado es 10. Si cambiamos num1, lo seteamos con valor 5, ahora sería 7 más 5 cuando pedimos el valor de suma. ¿Ok? Por lo tanto, sería 12, que es lo que aparece acá. ¿Se fijan? Por lo tanto, la suma ahora tiene un valor de 12. ¿Ok? Entonces, el hecho de yo sumar estas dos propiedades, de alguna manera, me genera un enlace, pero no es un enlace entre las propiedades, sino que es un enlace en donde el resultado de la suma va a depender de cuánto vale num1 y cuánto vale num2 en cada instante. Si yo cambio num1, va a variar el resultado de esa suma. ¿Ok? Es por eso que nosotros no podemos utilizar los operadores de suma, resta, multiplicación, etcétera, que estábamos utilizando normalmente. Tenemos que utilizar los métodos para que esto tenga sentido. ¿Ok? Hasta acá, dudas. Dudas, consultas. ¿Queda más o menos claro el tema? Sí, me quedó claro, aunque en la pantalla está como bloqueada. ¿Perdón? Que la pantalla se ve una cuestión negra, El chat. el chat. ¿Eso? Sí, Es que lo que pasa es que Zoom, las cosas que tienen que ver con la aplicación de Zoom, cuando yo las pongo encima, claro, como que las censura para que no vean lo que yo estoy viendo.
no sé por qué, no sé si es tan importante, pero bueno, tendrá su uso. Entonces, yo lo muevo y no hay problema, o lo minimizo. Ya, hasta acá hay dudas de lo que hemos visto. Quiero pensar que está más o menos claro. Vean los ejemplos y traten de modificar los valores. Yo estos ejemplos los voy a subir a la página ahora en la tarde. Entonces, cuando puedan, métanse a los ejemplos, vean si pueden modificar cosas para que vean qué produce el bind, el enlazamiento, cuando lo realizan entre distintas propiedades, ¿ya? Para que vayan tratando de familiarizarse con esta materia, ¿ya? Entonces, hasta acá no hay consultas, no hay dudas. Perfecto. Entonces, vamos a pasar ahora a los eventos de teclado y mouse. Bueno, la verdad que la cantidad de eventos que se pueden producir en un programa gráfico son muchos, pero por supuesto los principales son cuando se producen eventos de teclado y mouse y vamos a repasar algunos de esos tipos de eventos. ¿Ok? Entonces, miren, nosotros vimos que habían un montón de elementos gráficos, ¿cierto? Vimos que, por ejemplo, estaban los círculos, vimos que estaban las imágenes, los botones, estaban los paneles, incluso. En fin, hay un montón de cosas que nosotros podemos agregar como elementos gráficos a nuestra pantalla de JavaFX, ¿ok? Todos estos elementos gráficos, ¿ok? Como ven acá, dependen de una clase que se llama control, ¿ok? Y de acá en más, heredan todos estos elementos, los labels, ¿cierto? Las barras de scroll, los sliders, los text input, por ejemplo. En fin, hay un montón de elementos acá que todos dependen de la clase control. Por lo tanto, de aquí en adelante, la forma en que todos estos elementos manejan eventos es prácticamente la misma, ¿ok? Porque el manejo de eventos está definido acá, en la clase control. De hecho, incluso uno podría irse más arriba y hay algunos eventos que incluso están definidos en la clase Node, ¿ya? Pero para ser más específico, los elementos que nos interesan en estos momentos, los eventos que nos interesan, están definidos en la clase control. Y el manejo de ellos, por supuesto, está definido acá. Por lo tanto, el manejo de eventos de cualquiera de estos elementos gráficos lo puedes ver sin ningún problema a partir de la clase control y de aquí en adelante la forma en que cada uno de estos elementos gráficos maneja ese evento es prácticamente igual. ¿Ok? Y por supuesto, para ver detalles de cada control, pueden meterse acá y revisar qué es lo que dice la documentación de Java para cada clase. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a visitar rápidamente lo que vimos en programación basada por eventos. Entonces, nosotros vimos que todos los controles previos pueden detectar diferentes tipos de eventos. Es decir, la clase control de la cual heredan todos los elementos gráficos puede detectar diferentes tipos de eventos. ¿Ok? Y por supuesto, cuando se interactúa con el usuario, un objeto event es construido y enviado al objeto registrado como el manipulador. ¿Se recuerdan que ustedes que cuando se producía un evento, teníamos que crear algo que manejara ese evento y por lo tanto ese se iba a transformar en el manipulador del evento, ¿ok? El handler. Y los manipuladores de eventos, es decir, los handlers que nosotros tenemos definidos ya sea con expresiones lambdas o clase anónima o simplemente una clase aparte, son definidas por el programador e implementados por métodos de interfaz asociados al evento. ¿Ok? Luego el programador debe registrar el handler como objeto gráfico correspondiente, es decir, como un botón, un campo de texto, un combo box, etc. ¿Ok? Entonces vamos a ver brevemente también cómo los eventos heredan entre sí para ver qué tipos de eventos nosotros podríamos manejar. Por un lado tenemos cómo manejamos los eventos y por otro lado tenemos qué tipos de eventos son los eventos posibles, ¿ok? Entonces la verdad que existen muchos tipos de eventos, pero entre los principales están los eventos de ventana, por ejemplo, cuando yo cambio el tamaño de una ventana, cuando la cierro, cuando la minimizo, etc. Los eventos de entrada y de esta clase heredan dos clases que están la clase mouse event, es decir, cuando yo hago clic en el mouse, cuando yo muevo el mouse, cuando yo hago clic y trato de mover un elemento, el famoso drag, ¿cierto? Y los elementos de teclado, ¿cierto? Cuando yo
presiono una tecla, cuando yo suelto una tecla, cuando yo mantengo presionada una tecla, etc. ¿Ok? Y por supuesto, acá pueden revisar algunas de las acciones que el usuario puede realizar y cuáles son los handlers que ustedes tienen que usar para manejar ese evento. Entonces, por ejemplo, si tú das un clic con un botón sobre el objeto gráfico botón, el evento que se genera es un action event, ¿ok? Entonces, el handler de ese evento es el método asociado a button, ¿cierto? Que se llama setOnAction, ¿ok? Y por supuesto, eso va a generar un evento de tipo action event, ¿ok? Y por lo tanto, tú tienes que generar alguna expresión lambda o alguna clase anónima o lo que sea que maneje ese evento, ¿ok? Si, por ejemplo, tú presionas el mouse, ¿ok? El objeto gráfico que maneja ese evento, el de presionar el botón del mouse, es un tipo nodo o un tipo escena, ¿ya? Cualquier cosa que herede de estos va a funcionar. Y se va a generar un evento tipo mouse event y que tiene que ser manejado por el setOnMousePress, ¿cierto? Que es cuando yo mantengo presionado el mouse. Y esto va a generar un evento de tipo mouse event que por supuesto tiene que ser manejado. Si por ejemplo nosotros creamos un evento de tipo, una acción de tipo presionar tecla, es decir, si yo presiono una tecla acá, el objeto gráfico que puede manejar ese evento es o algún elemento que herede de node o algún elemento que herede de scene, ¿cierto? El tipo de evento generado es un tipo keyEvent y el método que tiene que manejar ese evento es el setOnKeyPressed, ¿cierto? Es decir, el método que maneja cuando yo presiono una tecla. Y esto de acá va a generar un evento de tipo keyEvent que tiene que ser manejado por una expresión lambda, una clase anónima o una clase aparte. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Díganme, chicos, si va muy enredado el tema hasta ahora, por favor. Quiero pensar que vamos entendiendo bien. Si hay algo que no se entiende. Lo que estamos diciendo acá, primero, a ver, tenemos elementos gráficos que van a manejar eventos. ¿Ok? Y por otro lado tenemos eventos que se pueden generar. Entonces, miren, esta tabla de acá lo que dice es la acción del usuario, por ejemplo, presionar el mouse. ¿Qué objetos gráficos pueden manejar esa acción? Cualquiera que herede de node, por ejemplo, qué sé yo, los labels, ¿cierto? Porque los labels heredan de node. La barra de scroll, porque hereda de node. El text input, porque hereda de node, ¿cierto? Cualquier clase que esté definida acá que herede de node puede manejar el evento de presionar el mouse. ¿Ok? Por supuesto, también las escenas pueden manejar ese evento. ¿Ok? Entonces, estamos viendo quién puede manejar el evento. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de evento se genera cuando yo presiono el mouse? Se genera un tipo de evento mouse event. ¿Ok? Ahora, tenemos quién puede manejarlo y qué evento se genera. La pregunta es, ¿qué método va a recepcionar quién va a ser el manipulador del evento que se generó? ¿Ok? Entonces, en cualquiera de estos dos elementos gráficos, existe un método que es el setOnMousePress, que es el handler, ¿cierto?, de cuando se presiona un mouse. ¿Ok? Entonces, cuando yo utilice este método, ¿cierto?, se va a utilizar solo cuando se genere el evento mouseEvent asociado a presionar el mouse. ¿Ok? Y por supuesto, a pesar de que tenemos el handler ahí, nosotros tenemos que crear un método que haga algo con ese evento, ¿cierto? Este es el método que recepciona el evento de presionar el mouse, pero tenemos que hacer algo con ese evento, qué sé yo. Cuando presiono el mouse, cambio el color de la pantalla o cambio el color de la escena, qué sé yo. Entonces, nosotros recepcionamos este evento y hacemos algo con él. Y es ahí cuando tenemos que utilizar la expresión lambda que vimos en la clase pasada, o la clase anónima, o una clase aparte. Espero que haya quedado más claro. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir al ejemplo. Entonces miren.
Vamos a... ¿Cuál es este? Control Circle. Punto ya. Creo que este. Sí, este. Ya. Entonces, miren. Lo que vamos a hacer acá es tener un círculo que se va a agrandar o a achicar en la medida que nosotros presionemos un botón. Les voy a mostrar el funcionamiento antes de explicar el código. Entonces, miren. Control Circle, Java, lo compilamos. Y lo vamos a ejecutar. Perfecto. Entonces, miren, tenemos acá un círculo, ¿cierto? Y al apretar el botón de alargar, el botón, por supuesto, se empieza a agrandar. Y cuando yo presiono el botón de achicar, el círculo se empieza a achicar. ¿Ven? Agrandar, achicar. Perfecto. Ese es el funcionamiento. Entonces acá hay un evento que se está generando, que es que yo presiono el botón. Esa es la acción del usuario. Yo presiono el botón de agrandar. Cuando se presiona el botón de agrandar, el radio de este círculo debería cambiarse, agrandarse, ¿cierto? Actualizarse en algún valor. Y cuando yo presiono el botón de shrink, ¿cierto? De achicar, el círculo ahora debería achicarse, que es lo que aparece acá. Vamos a ver el código. Entonces, primero, vamos a crear, por supuesto, algún panel, ¿cierto? Que para mostrar los elementos gráficos. En este caso es un HBox, ¿ok? Para mostrar los botones de manera horizontal, uno al lado de otro. Y luego vamos a crear los dos botones, ¿cierto? El botón de agrandar y el botón de achicar. Para esto creamos dos elementos de tipo button cuyas referencias las asociamos con una instancia de button, ¿cierto? La primera instancia se inicializa con el texto agrandar y la segunda instancia con el texto achicar. Por lo tanto, en estas referencias tenemos cada uno de los botones. Entonces, fíjense que en este pane, ¿cierto? En el horizontal, vamos a agregar primero al botón de agrandar, ¿cierto? En la posición horizontal. Y segundo, vamos a agregar el botón de achicar inmediatamente al lado. ¿Ok? Por lo tanto, al utilizar este pane, ¿cierto? Va a quedar un botón al lado del otro. Luego, vamos a setear qué es lo que pasa cuando nosotros apretamos el botón, ¿cierto? Entonces, cuando yo en el botón de agrandar detecto la acción, alguna acción, ¿cierto? Que es la acción de, nosotros dijimos recién que cuando nosotros presionamos el botón, quiere decir que lo estamos generando un evento, una acción solamente, ¿cierto? Entonces, cuando detecto una acción de apretar el botón, vamos a crear, en este caso, una clase que va a encargarse de manejar el tema de agrandar el círculo, ¿ok? Entonces, en este caso, hacemos un new enlarge handler, ¿cierto? Que es la clase que se encarga de agrandar el círculo, porque lo hicimos con una clase aparte en este caso, ¿ok? Y lo que va a hacer es el método handler, ¿cierto? Tomar la acción que viene, que simplemente la está detectando que se produjo la acción, y inmediatamente va a agrandar el círculo, ¿ok? Que es lo que aparece acá, nada más. Por supuesto, todavía no hemos definido acá en lo que estamos viendo cuál es el círculo, pero se entiende que esto acá es la acción del círculo, de agrandar, ¿ok? Mientras que cuando presionamos el botón de achicar, la acción queda definida ahora por una expresión lambda, porque en este caso lo hicimos con una expresión lambda, ¿ok? Entonces, en este caso, el evento se detecta y se asocia a el método de achicarse del panel de la variable CirclePane, ¿ya? Entonces, eso lo que va a hacer es achicar el círculo. Luego, entonces, de esta manera ya tenemos definidos las acciones, ¿ya? Ahora vamos a crear un border pane, ¿cierto? Que lo que hacía era simplemente poner elementos uno encima de otro.
Y en este border pane vamos a setear, ¿cierto? Un círculo, que es lo que aparece acá. Un circle pane que debería estar definido en otro lado. Ah, está definido como propiedad privada, perdón. Acá está el circle pane, ¿ya? Entonces, circle pane es un elemento que pertenece a la clase circle pane, que está definida acá abajo. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, acá estamos diciendo que a este border pane, ¿cierto? Perdón, que es el que utiliza toda la parte gráfica, ¿cierto? Le seteamos al centro el circle pane y debajo seteamos el pane que creamos arriba horizontal, ¿cierto? Entonces va a poner el círculo en el centro y en la parte de abajo va a poner el panel horizontal con los dos elementos gráficos, ¿ok? Y seteamos la posición de este panel horizontal en el centro, ¿ok? Luego creamos una escena, la asociamos al border pane y la primary stage, por supuesto, le seteamos la escena y luego mostramos, ¿ok? Por lo tanto, de esta manera tenemos ya asociados todos los elementos gráficos, pero nos falta entender qué es el circle pane, ¿ok? Entonces vamos a ir al código del circle pane. Circle pane es un pane que extiende de stack pane. El stack pane era ese que ponía elementos gráficos uno encima del otro. Entonces nosotros podíamos tener, qué sé yo, un círculo, si poníamos otro elemento, teníamos, por ejemplo, un cuadrado, lo ponía inmediatamente encima, como si pusiéramos en 3 dimensiones ciertos elementos uno encima del otro. Por lo tanto, esto lo que está haciendo es simplemente extender el stack pane y vamos a tener un elemento gráfico. Entonces solamente lo vamos a poner en el centro. Entonces, esta clase tiene un elemento privado que es el círculo, ¿ya? Que es el shape circle, ¿cierto? Que habíamos visto antes. Que tiene valor inicial 50, es decir, el radio inicial es 50. ¿Ok? Entonces, el constructor de la clase circlePane lo que va a hacer es agregarle a este pane, a este stack pane, ¿cierto? Va a agregarle el círculo. Va a setearlo con, ¿cómo se llama? La línea, va a setearla de color negro y el relleno va a ser de color blanco, ¿ok? Y además va a definir, no sé muy bien, ahí sí, va a definir dos métodos, el método de agrandar y el método de achicar. El método de agrandar, ¿qué es lo que hace? Toma el círculo y setea su radio como el radio actual más 2. ¿Ok? Entonces voy agrandando el círculo de 2 en 2. Mientras que el método que achica, ¿qué es lo que hace? Setea el radio del círculo como el radio actual, pero acá trata de verificar que no sea menor de 2 píxeles para que no se siga achicando hasta el infinito, ¿cierto? Entonces, si el radio actual del círculo es mayor que 2, quiere decir que lo puedo achicar en 2 píxeles más, y si no, mantengo el mismo radio, a pesar de que apriete el botón de achicar. Y de esa manera mantengo el círculo con un radio de 2 píxeles en el peor caso. Entonces, de hecho, si nosotros ejecutamos el código y lo tratamos de achicar, vamos a ver que vamos a llegar hasta un punto en que no lo podemos achicar, que es este de acá, que es de tamaño radio 2 píxeles, ¿ok? Y de ahí en más, si lo quiero seguir agrandando, lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos acá dos botones, ¿cierto? Que están detectando una acción, que por supuesto esa acción es la de apretar el botón, ¿ya? Y la estamos manejando a través o de una clase interna, que es el caso del agrandar, o de una expresión lambda. Entonces, fíjense, la clase interna lo que está haciendo es llamar al círculo, ¿cierto? Al panel de círculo, al método enlarge, que es este de acá. Mientras que la expresión lambda está, cuando se produce un evento de apretar este botón de achicar, está llamando al método shrink perteneciente al CirclePane. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo aprieto este botón, se ejecuta el agrandar. Y cada vez que yo aprieto este botón, se ejecuta el achicar, con lo que sale dentro de ese método. ¿Alguna duda hasta acá?
¿O estamos claros? ¿Cómo vamos de hora? Siento que me estoy alargando mucho las explicaciones. Díganme si van bien, chicos, por favor. Necesito saber que están vivos todavía. Todo bien, profe. Genial. Qué bueno que se está entendiendo. GetChildren, ¿qué hacía? GetChildren, es un método que está en los paint. Recuerden que los paint son clases que nos permiten a nosotros indicar cómo distribuimos los elementos gráficos en la ventana. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices GetChildren, estás obteniendo alguno de esos hijos que van metidos dentro del paint. ¿Ok? Entonces, estamos diciendo acá, GetChildren, es decir, obtenemos alguna posición dentro del paint, la que esté disponible, y dentro de esa posición agregamos, en este caso, un botón. ¿Ok? Entonces, estamos agregando en cada posición posible del paint un botón en este caso y en este caso otro botón. Como es el paint, en este caso horizontal, está poniendo los botones en posición horizontal. Es por eso que cuando nosotros ejecutamos esto, aparece el botón Enlarge al ladito del botón Shrink, ¿ya? Porque el primer hijo es esta posición y el segundo hijo del HBox es esta posición. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿A qué se refiere Circle Plane Shrink? Esto de acá es una expresión lambda, ¿ok? Nosotros lo vimos esto, tendrían que repasar un poquito las expresiones lambda en esa parte, pero haciendo un resumen, lo que hacía una expresión lambda es simplemente indicar que este evento, ¿ok? En una sola línea, esta es una forma simplificada solamente de escribir algo, cuando se produce un evento, ese evento se maneja con este método, ¿ok? Entonces estamos diciendo que cuando se produce un evento, el método que debería ejecutarse es este de acá, que es el que aparece aquí. Shrink, ¿ok? Porque Circle Pane, fíjate que está definido acá arriba, Circle Pane es una referencia de la clase Circle Pane, que es la que está definida acá. Y por supuesto está asociado a un objeto, a una instancia de clase de tipo Circle Pane. Por lo tanto, esta referencia está apuntando a los métodos y atributos de Circle Pane, que es lo que está acá. Un método es el de alargar y el otro método es de achicar, ¿ok? Por lo tanto, cuando tú le dices con notación lambda que este evento sea manejado por este método, estás diciendo que el método que se hace cargo de ese evento es este, ¿ok? ¿Se entendió un poquito más? Súper. Pregunten nomás, chiquillos, aprovechen. Nos falta tanto para el certamen, así que no se queden con las dudas. ¿Vamos bien? ¿Seguimos entonces? Vamos a continuar. Perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer la misma idea, o sea, no es el mismo programa, pero vamos a ver qué pasa ahora cuando queremos detectar eventos de mouse, ¿ya? Pero la idea es prácticamente la misma. Miren, vamos a abrir el programa, este se llama Mouse Event Demo, ¿cierto? Este de acá. Entonces, mira, acá lo que estamos haciendo es lo siguiente, estamos creando, por supuesto, un panel, ¿cierto? En ese panel vamos a crear, primero vamos a crear el panel, segundo creamos un texto, después vemos cómo se enlazan ambas cosas. Vamos a crear un texto, ¿ok? Este texto tiene tamaño 20 por 20 y un texto entre medio que dice Programming is fun, ¿ok? Entonces vamos a crear una etiqueta de texto, ¿cierto? Que va a decir Programming is fun. En el panel vamos a agregar con getChildren, add, vamos a agregar el texto. ¿Ok? Entonces de esta manera al panel que acabamos de crear le agregamos el texto. Ahora, el texto puede detectar eventos de mouse. ¿Ya? Entonces, insisto, cada vez que ustedes quieran ver qué eventos puede aceptar cada elemento gráfico, tienen que irse a la documentación. ¿Ya? Entonces, en este caso, text acepta eventos de mouse.
En este caso vamos a detectar cuando el mouse toma el texto y lo mueve. Eso es el drag, ¿cierto? Cuando tú, por ejemplo, tomas, qué sé yo, una ventana acá. Esto es drag, ¿cierto? Tomar una ventana, por ejemplo, o cualquier elemento gráfico y moverlo con el mouse, ¿cierto? Que es hacer clic y moverlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a utilizar una expresión lambda para detectar ese evento. ¿Ok? Entonces, cada vez que se produce este evento, se ejecutan los siguientes métodos. ¿Ok? El primero es setear la posición X del texto como el que provenga del evento. Acuérdense que es un evento de mouse. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tomar la posición X del mouse. Y voy a setear la posición Y del texto como aquella que provenga de la posición Y del mouse. Es decir, si yo tomo esta ventana, a ver, de nuevo. Lo que estoy diciendo es, si yo muevo el mouse para acá, la posición X del mouse va a ser igual a la posición X de la ventana. Y la posición Y del mouse va a ser igual a la posición Y de la ventana, que es lo que hacemos cuando hacemos esto de acá. ¿Ven? Cada vez que yo muevo el mouse, la posición X del mouse es la posición X de la ventana. Y la posición Y del mouse es la posición Y de la ventana. ¿Ok? Entonces estamos haciendo lo mismo con el texto. Por supuesto, tenemos que crear una escena que contenga el panel, ¿cierto? El pane, que va a tener ciertas dimensiones. Vamos a ponerle un título a la ventana principal y vamos a setearle una escena a la ventana principal, que es la escena que creamos anteriormente y posteriormente mostramos por pantalla. ¿Ok? Entonces vamos a compilar mouse event demo. Perfecto. Y ahora ejecutamos. Dígame que no se cayó, ¿no? No se alcanzó a ver. Apreté el botón de quitar internet, perdón. Ya, acá está la ventana, ¿ya? Pero no es la ventana la que estamos identificando el evento, es el texto que aparece ahí, fíjense, ¿ya? Entonces, si yo detecto que estoy tratando de mover este texto con el mouse, deberían cambiarse las posiciones del texto según lo del mouse. Entonces, fíjense, vamos a mover esto y fíjense cómo yo soy capaz de mover el texto como aparece ahí. Entonces, las posiciones X e Y del texto se van actualizando con las posiciones X e Y del mouse hasta que yo lo suelte. Y de ahí yo puedo seguir moviendo el mouse sin problema. Si yo nuevamente aprieto acá, muevo sin problemas el texto. ¿Ven? Perfecto. ¿No hay dudas por ahora? Ya. Ahora veamos qué pasa cuando tenemos eventos de mouse y teclado al mismo tiempo. ¿Ok? Que queremos detectarlo. Entonces, miren, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Voy a mostrarles el funcionamiento de esto primero. Control Circle with Mouse and Key. Este de acá. Y vamos a ejecutarlo. Ah, ahí. Perfecto. Este de acá. No, ¿dónde quedó? Ahí está. Perfecto. Este es el programita que acabo de ejecutar. Entonces, miren. La idea es la siguiente. Con la detección de eventos de mouse y teclado, ¿ok? Vamos a agrandar y achicar el círculo. Lo mismo que estábamos haciendo antes con los botones, vamos a hacerlo ahora con el mouse y el teclado, ¿ok? Entonces, cada vez que yo presione con el mouse, con el botón izquierdo del mouse, se va a agrandar. Y cada vez que presione yo con el botón derecho del mouse, se va a achicar, ¿ok? Entonces, miren.
Estoy presionando con el botón izquierdo. De hecho, como tengo mouse inalámbrico, quizás les puedo mostrar. Ahí. Entonces, ahí estoy con el botón derecho, apretando y el mouse se achica. O sea, perdón, el círculo. ¿Ya? Y Botón si izquierdo, mantengo presionado el mouse, no pasa nada. Mira, ahí lo tengo presionado. Es que depende cómo detecte el evento, se puede hacer eso de que mantener el mouse presionado. Pero fíjate que, ya vamos a ir al código, pero fíjate que acá lo que estamos haciendo es cuando el mouse es cliqueado, no presionado. ¿Ya? Entonces, pero creo que se puede hacer eso. Entonces, mira, de nuevo. Acá. Botón derecho, achica. Botón izquierdo, agranda. ¿Perfecto? ujú, Entonces, a lo mejor vamos a hacer una cosa para mostrarles con el teclado. Yo tengo un teclado acá al lado, convenientemente. A lo mejor si lo conecto les puedo mostrar en la en el ¿cómo se llama? En la pantalla. Vamos a ver si funciona. Entonces, perfecto, miren. Entonces, miren. Acá tengo, espero que puedan ver el teclado porque yo no alcanzo a ver mucho lo que estoy mostrando. Entonces, acá voy a presionar el botón para arriba, ¿ya? Y está agrandando el círculo. Y ahora el botón para abajo. Y esta chica. Ahora, la forma en que yo estoy recepcionando este evento, que vamos a ir al tiro al código, pero para que lo vean. La forma en que yo estoy recepcionando el código en este caso es distinto. Por lo tanto, si yo mantengo, espero que le esté chuntando, sí, mantengo presionado el botón para arriba, fíjense que se agranda. Y si yo mantengo presionado el botón para abajo, se achica. ¿Ven? Porque no es solamente cuando es presionado, o sea, cuando se mantiene presionado, ¿ya? Entonces tienen que ver las distintas formas en que se pueden recepcionar eventos, ¿ya? Entonces vamos a ir al código ahora, para entender qué está pasando acá. Entonces miren, nuevamente vamos a tener un circle paint que es exactamente el mismo código. Fíjense, tengo los mismos métodos, ¿cierto? De agrandar y achicar. Pero ahora esos métodos van a ser utilizados por eventos de mouse y teclado, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando el Circle Pane, ¿ya? Detecte un clic de mouse, ¿ok? Nosotros vamos a tomar ese evento, esta es notación lambda, ¿cierto? Vamos a tomar ese evento, vamos a determinar cuál es el botón, y si ese botón es igual al botón del mouse primario, que es una forma definida por JavaFX, ¿cierto? Si nosotros detectamos que es el mouse primario, eso quiere decir que tenemos que alargar el círculo y ejecutamos este método. Si no, si el botón detectado es el mouse secundario, ¿cierto? El botón del mouse secundario, tenemos que utilizar el método de achicar. Entonces, fíjense. Lo voy a ejecutar de nuevo. Fíjense, cada vez que se detecta un clic de mouse, esto se agranda o se achica. Perfecto. Y luego tenemos en la escena completa va a detectar ¿cómo se llama? Las presiones de las teclas, ¿ok? ¿Por qué es esto? Porque fíjense que las presiones de las teclas pueden ser detectadas por un elemento gráfico, puede ser, o por una escena. Entonces no hay ningún problema con que sea la escena la que detecte que se presionó una tecla, ¿ok? Entonces, en este caso, si la escena detecta que se presionó una tecla, vamos a preguntar, se genera un evento, por supuesto, ¿cierto? Y este evento es de tipo keyEvent. Entonces, a partir de este evento vamos a detectar qué tipo de tecla es, ¿ya? Si la tecla que se detectó es de tipo keycode up, es decir, la tecla arriba, se agranda el círculo. Si no, si la tecla es de tipo keydown, el círculo se achica, ¿ok? Y de hecho, por ejemplo, nosotros podríamos modificar un poquito el código. Gedit. Este es circle. ¿Cómo se llama? Ah, control circle.
with mouse and key Java. Entonces, miren, nosotros podríamos cambiarlo. Por ejemplo, podríamos poner que sea detectado con las teclas, qué sé yo, W y Z. Entonces, que el arriba se produzca cuando yo presiono la tecla W. ¿Ok? Y el abajo se produzca cuando yo presiono la tecla Z. ¿Ya? Entonces, vamos a poner de nuevo el teclado para que vean que no estoy mintiendo. Entonces, vamos a guardar esto. Vamos a compilar y a ejecutar el programa. Ahí está, perfecto. Entonces, fíjense que yo, al cambiarle, vamos a poner el código debajo. Vamos acá. Va. Vamos a tratar de poner el código a un ladito. Entonces, esto rápidamente vamos a entrar acá. Material. Esta es la 14, ¿cierto? Samples. Y acá está el código. Control circle with mouse and key.java. Este de acá. Entonces, mire. Acá está el programa. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora, al presionarse una tecla que lo detecta la escena, le decimos, primero detectamos qué tecla estoy presionando a través del método getCode, ¿cierto? Perteneciente a ese evento. Si la tecla que presiono es la W, se va a alargar el círculo. Es decir, se va a ejecutar el método enlarge, que es el que está definido acá abajo. En cambio, si el código de la tecla presionada es la Z, en este caso se va a achicar. ¿Perfecto? Entonces, miren, vamos a poner por pantalla esto. Antes, con las teclas de arriba a abajo, se agrandaba y achicaba. Y esto ahora no funciona. Espero que lo puedan ver correctamente. ¿Ven? Esto ya no funciona. Y ahora vamos a poner las teclas W y Z, esas dos de ahí, como las teclas para agrandar y disminuir. Entonces, fíjense. Estoy apretando la W acá para agrandar y acá la tecla Z para achicar. Entonces, si lo mantengo presionado, también funciona. ¿Perfecto? Entonces, estas notaciones que aparecen acá, primary, secondary, que aparecen acá, provienen de esto, de mouse button, ¿cierto? Entonces, en esta parte, en mouse button, están definidos todos los tipos de eventos posibles para el mouse, ¿ok? Entonces, que en este caso son el botón primario y el botón secundario. Y en KeyCode, acá están todos los códigos de todas las teclas posibles que tú puedes presionar. Entonces, para utilizar las teclas arriba y abajo, como vieron ustedes, teníamos que poner up y down, ¿ya? Entonces, de esta manera detectamos que estamos presionando las teclas up y down, ¿ok? Para ver qué otras teclas es posible detectar y cuáles son sus códigos, tienen que, por supuesto, ir a la documentación de KeyCode o para los distintos botones del mouse, tienen que poner mouse button, ¿cierto? Para buscar la documentación. Y de esta manera nosotros podemos detectar eventos con mouse y teclado, ¿ok? Y por supuesto existen un montón ¿cómo se llama? De códigos para teclas. Por ejemplo, si tú pones keycode.home, va a detectar que la persona apretó la tecla home. Si tú pones keycode.control, es que quiere decir que la persona está apretando la tecla control. Y así para cada una de las teclas, por ejemplo, las letras, ¿cierto? Tú puedes detectar que tú apretaste la tecla A si pones keycode.a. Si quieres detectar la tecla D, pones keycode.d. Y así por cada una de las teclas. Entonces, todo esto aparece en la documentación de JavaFX. Creo que hay una pregunta. Si las teclas son minúsculas, sirve igual. La verdad que tú tendrías que detectar dos eventos ahí distintos. Que la persona aprieta la tecla Shift y aprieta la tecla de tu interés. Si es que en ese caso quieres detectar, por decirlo, mayúscula. ¿Ya? Entonces, no, acá detecta que tú estás presionando una tecla solamente. No estás fijándose si la tecla está en mayúscula o en minúscula. ¿Ya? Entonces, por eso es la anotación de esta manera. ¿Ya?
¿Alguna consulta? Creo que es primera vez que terminamos una clase antes de la hora. Así que quiero saber si hay Pero, consulta. pero, profe, en el caso, si yo quiero detectar una mayúscula, ¿no se debería también usar el block mayús? Sí, sí, de todas maneras, lo que pasa es que lo que detecta Keycode no es el estado en que se encuentra la tecla, ¿ya? Es la presión de la tecla. Ah, no, no, ¿Ya? no lee No, si no esa lee, tecla me da la no, información correcta. exactamente, no está detectando si lo que tú estás generando es una A mayúscula o una minúscula, ¿ya? Está detectando que tú estás presionando la tecla A de tu teclado. Eso es todo lo que está haciendo. Ah, O ya, sea, entonces no sí. es que lo esté detectando, Keycode te está mostrando los códigos de cada una de las teclas de tu teclado, ¿ya? Entonces, la tecla A tiene un cierto código, la tecla G tiene un cierto código, la tecla F5 tiene un cierto código. Entonces, que el resultado de eso sea una mayúscula o una minúscula no te importa en este punto, ¿ya? Solo te importa qué tecla estás presionando. Por supuesto que puede haber algunos casos en que sí sea importante. Entonces, ahí insisto, la cantidad de combinaciones que puedes hacer con detecciones de eventos es enorme y por supuesto yo no me las sé de memoria y no espero que ustedes se las sepan de memoria. Lo que sí tienen que saber es que para saber ese tipo de detalles pueden irse a la documentación de JavaFX y preguntar cuáles son los métodos disponibles, cuáles son los códigos, cuáles son, en fin, ¿sí? ¿Ya? Porque acá yo no voy a, nadie va a utilizar una clase completa en explicarle todos y cada uno de los códigos que existen para mouse, para teclado, para, por ejemplo, si ustedes instalan un joystick, qué tipo de eventos existen para los joysticks. O sea, se imaginan que la cantidad de eventos es muy grande y la verdad que no tiene sentido si ustedes pueden entender cómo funcionan cada uno de estos eventos y simplemente consultarlo en la documentación de Java, qué es lo que van a tener que hacer en su día a día. ¿Ok? Ujú. Súper. ¿Alguna otra consulta? ¿Habrá quedado claro hasta acá, chicos, la materia? Creo que es primera vez que terminamos antes de la hora. Así que partimos con una clase un poco más tranquila, la vuelta de vacaciones. ¿Hay alguna otra duda, consulta? ¿Reclamos, sugerencias? ¿Algo que no se haya entendido? Veo algo en el chat, un segundo. Profe, ¿cuándo se hacen no hay main? Lo que pasa es que la respuesta a eso depende, ¿ya? El main, por lo general, cuando se necesita en JavaFX, lo único que hace es como levantar la aplicación, ¿ya? Y como depende, de hecho sale muchas veces acá en las diapositivas, que, a ver, vamos a, ¿sale o no sale? No, estoy seguro que lo vi. Claro. Vamos a ir a la diapositiva anterior. Un segundo. A la de la clase anterior. Ujú. Entonces, mira, voy a compartir pantalla de nuevo. Acá, perfecto, acá. Te fijas que los códigos que nosotros estamos presentando acá sí tienen un main. Bueno, voy a mostrar uno que se vea bien el main, acá. Entonces, mira, el main aparece acá. El main en algunos IDEs es necesario, que lo que hace es simplemente iniciar el programa, es como dar el puntapié inicial a la aplicación. Y de ahí en más, el start es el que funciona como main. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las compilaciones que estoy utilizando ahora, la forma de compilar, la verdad que no necesita main. IntelliJ creo que no necesita main. No conozco un IDE que necesite el main. Entonces, a pesar de que es buena idea poner tu main, por si acaso tu compilador o tu IDE necesita el main, la verdad que yo no conozco ningún caso en que esto no funcione, el no poner el main no funcione, porque start es el que se transforma en el nuevo main del programa. ¿Ok? Es por eso que se produce ese comportamiento raro. ¿Ok? Ok, súper. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro?
estaríamos entonces, chicos. Seguimos con la clase el día miércoles, ¿ya? Así que eso, chicos. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, que estén bien. Saludos. Chao, chao.